Buenos días, querida profesora y estudiantes, compañeros. Mi grupo está conformado por Carol Hernández, Manimar Muegues, Janerson Vargas y mi persona, Libby Lore Becerra. Nosotros le vamos a hablar sobre la floculación. La floculación es un proceso químico mediante el cual la adición de sustancias denominadas floculantes se aglutinan las sustancias coloidales presentes en el agua, facilitando de esa forma su descantación y posterior filtrado. La floculación es el desarrollo de un proceso de floculación con control de la distribución de partículas. ¿En qué consiste la floculación? Es un proceso de dos pasos en un proceso de agregación de partículas en dos pasos en el que un gran número de partículas pequeñas forman una pequeña cantidad de grandes flóculos. Muy buenos días, en el día de hoy yo les vengo a hablar acerca de los procesos de floculación. La floculación es un proceso químico mediante el cual, con la adición de sustancias denominadas floculantes, se aglutinan las sustancias coloidales presentes en el agua, facilitando de esta manera su decantación y posterior filtrado. Las sustancias disueltas menos que varios nanómetros. La coagulación-floculación es una técnica química de tratamiento del agua que se aplica típicamente antes de un proceso físico de separación que suele hacerse por sedimentación o filtración, con el fin de mejorar su capacidad de eliminación de partículas. El proceso de floculación es precedido por la coagulación. Por eso se suele hablar de los procesos de coagulación-floculación, ya que estos facilitan la retirada de las sustancias en suspensión de las sustancias de las partículas coloidales. Bueno, yo le vengo a hablar sobre los tipos de floculación. En ellos están la floculación percinética, la floculación ortocinética, la floculación iónica y los mecanismos de funcionamiento. La floculación percinética consiste en el movimiento de partículas que se producen por medio del movimiento browniano. La floculación ortocinética se genera a partir del movimiento que las partículas realizan en diferentes velocidades y direcciones. La floculación iónica se modifican las moléculas disueltas en un fluido mediante la acción de los llamados floculadores iónicos. Y los mecanismos de funcionamiento, el floculante ejerce aquí la alteración en la carga eléctrica a nivel iónico de las partículas, haciendo que éstas se atraigan entre sí y formen juntas unas partículas más grandes y más pesadas. Ahora les voy a hablar acerca de los usos más comunes de la floculación. Entre los usos más comunes tenemos el mantenimiento de las piscinas, donde los floculantes se utilizan en el mantenimiento de estas piscinas en las que el agua se ha vuelto turbia debido a las partículas en suspensión. También en el tratamiento de aguas para el uso de lavado de autos, con el propósito de ayudar a conservar el agua. Se puede también utilizar floculantes para reciclar esta agua. Para los efectos previos se tiene que pasar por una trampa de grasas para producir la aplicación del floculante al 80% sulfato de aluminio y al 20% del sulfato de cobre en una proporción de 5 mililitros por cada 10 metros cúbicos de agua a tratar. Bueno, siguiendo con la presentación, voy a hablar sobre los compuestos que pueden estar presentes en el agua. Pueden ser sólidos suspendidos, partículas coloidales o sustancias disueltas. Los sólidos suspendidos se refiere a pequeñas partículas sólidas que permanecen en suspensión en el agua como un coloide o debido al movimiento del agua. La eliminación de sólidos en suspensión se logra generalmente mediante el uso de sedimentación y o filtro de agua. Esto generalmente a nivel municipal. Partículas coloidales. Los coloides son las partículas de muy bajo diámetro que son responsables de la turbidez o del color del agua superficial. Debido a su muy baja sedimentación, la mejor manera de eliminarlo es por el proceso de coagulación-floculación. Ahora bien,
En las sustancias disueltas que se encuentran en el agua se consideran aquellas que pasarán por un filtro con apertura de 2 micrómetros, igual a 2000 milímetros. Por lo tanto, parte de la fracción de sólidos disueltos a medida están compuestas por sustancias más grandes que los iones disueltos comunes y los compuestos orgánicos. Buenas, mi nombre es Carol Hernández, estudiante de octavo semestre de Ingeniería Ambiental. En el día de hoy les estaré presentando cómo influyen los factores de floculación. Bueno, existen 3 factores de floculación, los cuales son concentración de naturaleza de partículas, tiempo de detención y gradiente. Para el caso de la concentración y naturaleza de las partículas, en esta la velocidad se genera en el flow, o sea que es directamente proporcional tanto en la concentración de las partículas que están presentes en el recurso a tratar, como el tamaño inicial de las mismas. Para este caso, influye en partículas menores a 1 micrón y su tiempo de duración está en 6 a 10 segundos. Para el tiempo de detención, la velocidad de aglomeración de las partículas se encuentran directamente relacionadas con el tiempo de detención de las mismas. En este caso, es efectivo que las partículas sean mayores a 1 micrón y su tiempo de duración es de 20 a 30 minutos. También se puede decir que está determinada por los gradientes de velocidad introducidos en la turbulencia y que la masa en este caso sería líquida y que actúa durante el resto del proceso. Para el caso de la gradiente de velocidad, se puede decir que es un factor que depende de la velocidad de aglomeración de las partículas que están objetos al tratamiento y que tienen un límite máximo permitido que evita el rompimiento del flow. En este caso, como se puede observar en la imagen, quiere decir que las partículas más grandes se sedimentan a mayor velocidad y que también colisionan con otras más pequeñas. O sea, que entre mayor componente denso, así va a ser el componente que esté en la parte inferior más denso. Muchas gracias. Bueno, continuando con la presentación, voy a hablar sobre los floculantes empleados en el proceso de floculación. Está floculantes minerales, floculantes orgánicos naturales y floculantes orgánicos de síntesis. En los floculantes minerales, la silicia activada es el principal floculante mineral, se introduce después de la adición del coagulante. Está el hidróxido de calcio, una cal hidratada. Es un coagulante muy económico y de muy buenos resultados, trabajándolo a pH alcalinos entre 9 a 11, que algunas de las ventajas que se tienen con respecto a otros coagulantes de este tipo es su capacidad de precipitar metales pesados como el arsénico, el cadmio, el zinc, entre otros. Ahora, ¿qué se encuentra? Bueno, ¿qué es esto que se encuentra en la solución? Ahora, floculantes orgánicos naturales son polímeros que se extraen de sustancias animales o vegetales los ácidos como los ácidos manuránicos y glucónicos, que son los floculantes naturales más conocidos. Algunos floculantes se fabrican de producción naturales como el alginato, que son extraídos de las algas derivados de la celulosa, ciertas gomas o almidones de granos vegetales. Ahora, generalmente el alginato se utiliza en combinaciones con sales férricas. Son obtenidos de ácidos algínicos, del ácido algínico, el cual a su vez se extrae de algas marinas de género laminaria. Generalmente su empleo en el agua potable es autorizado en todo el mundo. Ahora bien, los floculantes orgánicos de síntesis. Estos floculantes son los más utilizados en el proceso de floculación. Se obtiene mediante la asociación de monómeros sintéticos. Está el poliacrilamidas, que se utiliza en la clarificación y tratamiento de lodos. El poliaminas, que se utiliza generalmente en clarificación electrolitos sintéticos, que son polímeros que contienen unidades ionizables que, se han utilizado con éxito como floculantes y coagulantes, pero se deben tener cuidado para protegerse contra su toxicidad.
Bueno, y en resumen a todo esto, el uso del floculante mejora el proceso de clarificación, sin embargo, tiene un costo considerable. De igual forma, no existe floculante que sea recomendable para todo tipo de agua, y su selección depende del agua a clarificar. Muchas gracias.